Un tema importante todavía, queríamos mencionar el tema dólar, saber por qué nos preocupa tanto el tema a nivel inflacionario. Tenemos en comunicación directa, ¿bien? ¿Lo tenemos, sí. Felipe? Así es, sí, tenemos a Miguel Ponce en la línea. Él es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio y exgerente de la Cámara de Importadores. Bien, economista, a continuación tenemos la siguiente pregunta para hacerle. Primero que nada, saber cómo está. Muchas gracias por atendernos. No, el agradecido soy yo y es una alegría poder estar en contacto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y también, nos comunicamos para que nos aclare también, sabiendo de su capacidad y conocimiento, un poco después de la corrida cambiaria, de las nuevas metas que se ha propuesto el gobierno para el presupuesto 2019, que va a ser tratado en el Congreso en el mes de septiembre. ¿Usted cree que el gobierno es capaz de poder cumplir con la inflación del 17% que se propone para el año que viene? Yo reconozco que veo muy difícil dos números. Uno, el número que usted bien menciona del 17%, porque estamos evaluando que el actual ejercicio, es decir, el año va a cerrar con entre 32 y 33%, con lo cual estaríamos pensando que en un año podría reducirse a la mitad la inflación. Yo creo, el segundo número que me preocupa, para decirlo rápidamente los dos números y luego vamos al desarrollo, es el planteado como crecimiento. Está planteado un crecimiento del 2%, porque se prevé también que el crecimiento de este año va a ser en el 1. Yo creo que el crecimiento de este año va a ser menos de 1, va a ser inferior a 1, y creo que el año que viene no vamos a llegar a 2. Entonces, volviendo a su pregunta inicial de inflación, obviamente la inflación va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Esencialmente no por las medidas de manejo que pueda haber de tipo financiero, ¿no es cierto?, sino porque va a haber una gran recesión. Al haber gran recesión y baja de niveles de actividad y baja de consumo, es obvio de que si la baja de consumo se da, la gente no puede trasladar a precios los valores dolarizados, ¿no es cierto?, de los insumos, y entonces, lógicamente, los precios no van a subir tan rápidamente como subieron este año. Esencialmente, insisto, por un enfriamiento de la economía y por los niveles recesivos que van a ser crecientes. Yo digo que este año ya hemos pasado en menos de 2 meses de un escenario de crecimiento amesetado, pero crecimiento al fin, a el momento en que se produce la corrida cambiaria, se pasó a un escenario de estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación, y ni bien entró o apareció el Fondo Monetario con el stand-by como la alternativa por la que se optaba, entramos en estado recesivo. Si bien técnicamente hay que esperar 2 trimestres en los cuales tiene que no crecer la actividad para que digamos que estamos técnicamente en recesión, el gobierno ya admite que vamos a estar en recesión y por eso pone los números que pone. Si usted analiza que veníamos creciendo a un 2, un 3 o un 4 la etapa pasada y está diciendo que va a terminar el año con un crecimiento de 1, es porque evidentemente el próximo semestre va a ser claramente recesivo. Bien, y ahora le pregunto a continuación, si usted espera que para este año la inflación sea de entre el 30 y el 33%, aún así el gobierno dice que será del 27%, pasa a ser mayor, que lo previsto el año pasado, que fue de 25%, que fue el número concreto. Ahora bien, cuando usted preguntaba sobre ese 1% de crecimiento que vamos a tener a lo largo de este año, usted decía en su respuesta que era incluso menor a lo que ustedes esperaban. Entonces, ¿en cuánto se estima que pueda llegar a crecer la Argentina, por lo menos este año, no el año que viene? Yo creo que me sentiría contento si llegamos al 0,5. Yo creo que va a estar por debajo del 0,5. ¿Por debajo del 0,5? Bien. Así es, apenas positivo, unas décimas arriba de 0, que sería no crecer, ¿no es cierto? Sí. Así es, Miguel, buenas tardes, habla Felipe. ¿Qué tal, Felipe? Alegría escucharlo.
Gracias, igualmente. ¿Qué papel juegan las pymes en este momento tan álgido con respecto a lo que concierne al tema económico y también teniendo en cuenta que hemos llegado al tope del máximo riesgo Sí, claro. en toda la era Macri? Las pymes tuvieron una noticia positiva hace, yo diría, 2 semanas atrás, cuando se produce la designación de Dante Sica como nuevo secretario de producción en lugar de Francisco Cabrera. ¿Por qué digo tuvieron una instancia de satisfacción? Porque todos sabemos, lo conocemos a Dante, que ya fue en su momento secretario de Industria, Comercio y Minería, y es un hombre muy comprometido con la producción. Es el mayor conocedor que tenemos en el país de las cadenas globales de valor, particularmente de la industria automotriz. Es un hombre muy caracterizado en la búsqueda de alternativas de exportaciones y poner el acento en la producción y la exportación, particularmente con nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Él ha asesorado a la principal nucleamiento empresario de Brasil, que es la FIESP, la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, y ha sido reconocido, condecorado por el gobierno de Brasil precisamente por el proceso de integración en Argentina. Pero claro, esto daría la imagen de que él es un especialista en la gran empresa. Sin embargo, su consultora ABSEB trabaja con pymes directamente o con gobiernos provinciales y economías regionales que son fundamentalmente pymes, ¿no es cierto? Con lo cual, por eso decía yo que generó expectativa. Pero claro, ¿cuál es la situación? El hecho es que se asume que todo lo que pueda hacer Dante Sica está condicionado porque se juega en una cancha donde la regla de juego la ha fijado el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo primero que visualiza Sica es que la cadena de pagos está cortada y está muy afectada, y que con tasas como las que hemos tenido del 60%, 64% o menos, pero alrededor de estos valores, es imposible cualquier actividad productiva. Entonces se plantea la posibilidad de bajar esa tasa. Ahí aparece el primer condicionamiento del acuerdo con el fondo. No se puede bajar la tasa del Banco Central si no es autorizada por el Fondo Monetario Internacional. Lógicamente, Sica no se va a quedar de brazos cruzados esperando autorización alguna, sino que ya ha llamado a bancos para intentar que entre el gobierno y los bancos puedan llegar a una tasa cercana al 29%. Usted me pregunta si esto alcanza. No, esto es como darle aspirinas a un canceroso, pero por lo menos significa una tendencia a buscarle soluciones a situaciones que objetivamente son insostenibles. No puede haber actividad productiva con tasas de esta naturaleza. El segundo elemento es que lógicamente se tiene que buscar que las pymes básicamente o son pymes exportadoras, si son pymes industriales básicamente a Brasil, o trabajan para el mercado interno. No puede plantearse mantener una falsa disyuntiva, inversiones o mercado interno. Hay que trabajar rápidamente para evitar los efectos precisamente nocivos de la recesión, sí, y tratar de defender el mercado interno. En eso va a estar puesto el acento de el nuevo ministro, ¿no es cierto?, que esperemos por lo menos aminore el impacto que sobre las pymes va a tener el proceso recesivo. Yo tengo clientes que son pymes, que importan insumos para la producción, y lo primero que dicen es: no puedo trasladar a precios el valor dolarizado de estos insumos. ¿Por qué? Porque nadie me compra. ¿Y entonces qué vas a hacer?, le pregunto yo. Achico plantilla de personal. Es decir, vamos a un proceso donde el crecimiento de la desocupación no solo va a venir como esto de Telam o del sector público, sino también del sector privado, porque el efecto recesivo de la situación que se viene es destrucción de puestos de trabajo y de fuentes de trabajo. ¿Se entiende? Bien, entiendo. Volviendo al tema inflación, ¿usted cree concretamente que llegar a un dígito, para qué año? El gobierno espera que sea entre 2020 y 2021, para que un país vaya por el buen rumbo. Se espera concretamente un dígito de inflación. ¿Usted esto ve posible en este proceso que plantea el gobierno de ir bajando la inflación año tras año? Primero, este es un
denominado con el fondo, el stand-by, el más duro de la historia, sí, pero que abarca no solo a lo que resta de este gobierno, sino a la mitad del próximo gobierno. Por lo tanto, debiera el gobierno convocar en serio a un amplio acuerdo político, económico y social que garantice un programa de crecimiento y desarrollo y no convocar para el achicamiento y el ajuste, porque nadie te va a acompañar, va a venir a poner en una foto estoy acompañando al gobierno para el ajuste y el achicamiento, sino que solamente si hay un proceso en el cual lógicamente se logran establecer políticas de Estado a largo plazo que trasciendan lo que queda del actual gobierno y avancen sobre el próximo. Por eso es necesario que esté toda la oposición sentada a una misma mesa. Solamente así se va a poder plantear metas de crecimiento y metas inflacionarias que puedan ser cumplibles. Si no, vamos a volver a una tradición bastante común en la Argentina, que es la de firmar acuerdos, como en este caso con el fondo, para no cumplirlos. Así es, Miguel. También me genera una duda. ¿De qué sirvió entrar a la Argentina? ¿De qué le sirvió entrar como Estado emergente? ¿Qué planteamientos le brindan qué beneficios le brinda a Argentina poder entrar a este tipo de Estado? Bien. Primero, en lo inmediato, ninguno. ¿Por qué? Porque esto entra recién en vigencia el 29 de mayo del año que viene. Entonces, en lo inmediato es solo una generación de expectativas que viene a intentar ratificar una parte del discurso oficial que era: el mundo nos recibe porque hemos vuelto al mundo, estamos reinsertándonos en el mundo, somos confiables, y entonces nos dan esta nueva calificación, ¿no es cierto? Y el fondo también nos permite ingresar nuevamente para el tema del stand-by y garantizar el financiamiento de lo que queda del gobierno actual. Cuando esto entre en vigencia, obviamente las tasas que se van a pagar y las posibilidades de que haya inversiones van a ser muy superiores a si usted se encuentra en una situación de calificación inferior a la que se ha conseguido. Esto es obvio. Pero quienes lo pueden utilizar son 5 o 6 grandes empresas y grandes bancos que califican internacionalmente para esta situación. Entonces, yo diría que es muy lindo en términos retóricos, que de cara a la reunión del G20 nos hace bien en términos de prestigio, pero que en los efectos inmediatos, las efectividades conducentes, diría que no tienen resultado en lo inmediato. Así es, Miguel. También una inquietud. ¿Qué impacto político? Recordemos que el próximo año vamos a tener elecciones y este tema va a ser un tema bastante, pues creo que el más importante. Entonces, ¿cómo le puede jugar esto a favor o en contra del gobierno? No, yo creo que si no se hace el acuerdo político, económico y social para el crecimiento que permita no entrar en una situación recesiva aguda, yo creo que el hecho de haber ido al fondo, a lo que nos opusimos muchos, y básicamente 4 expresidentes de Banco Central dijeron que no era necesario ir porque no estábamos en una crisis de pago, ni estábamos en una crisis bancaria en la cual la gente estuviera yendo a retirar sus reservas, o abrir sus cajas, o irse de los bancos, sino que simplemente era una crisis cambiaria que se podría haber efectuado de otra manera. Obviamente no hemos llegado al fondo porque hemos hecho las cosas bien, sino que al fondo se llega al auxilio del fondo porque evidentemente no se han hecho las cosas bien. Yo creo que el impacto de un año electoral estando en una situación recesiva es el peor escenario que puede cualquier partido o cualquier gobierno plantearse como alternativa, ¿no es cierto? Creo que es el peor escenario posible. En ese orden de ideas, ¿debemos estar preparados para una recesión los primeros 6 meses del próximo año? Por lo menos. Así es. Estos que quedan desde ya y los próximos 6 por lo menos. Si usted está diciendo que el año que viene va a crecer el 2, nosotros pensamos que va a crecer el 1 y recién habría un rebote luego del primer semestre, estamos hablando que el primer semestre también va a ser recesivo.
en pleno año electoral. Usted se imagina lo que eso implica. Entonces esto incluye no cumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional, o sea, las condiciones. Correcto. Esto va a implicar que ni bien se produzca la primera misión de revisión de metas, haya que plantearse una renegociación, sin duda. Y por lo tanto, inclusive, hay que pensar que no solo los próximos 2 años, sino a lo mejor los 3 o los 4 años, todo el gobierno que viene a lo mejor está bajo la égida del fondo. Y así el año que viene poder seguir con la política que lleva adelante el gobierno de Cambiemos, de ir bajando, entre otras cosas, no solo el déficit fiscal, reducir el gasto público, etcétera, etcétera. Así es, yo espero, insisto, que para poder hacer esto haya, diríamos, sensatez e inteligencia política me refiero, como para darse cuenta de que una minoría parlamentaria no puede lograr soluciones y que es necesario volver a acuerdos de esta naturaleza como el que estamos planteando, que aseguren la gobernabilidad, porque de lo que se trata en este momento no es que ha perdido credibilidad un ministro o un presidente de Banco Central, ni siquiera ha perdido credibilidad un equipo económico. Lo que está en juego es la credibilidad del gobierno nacional. Miguel, preocupante también el tema de la gente de a pie. Los pobres siguen cada vez viéndose más afectados. Vemos que hay casi 57 productos de la canasta alimenticia que sufren una gran inflación del 24%. Así es, por sobre la inflación. Por sobre la inflación claro. Actual. ¿Por qué se marca esa diferencia en los productos de la canasta alimenticia con respecto a la cifra de la inflación? ¿Por qué se da esto? Bueno, se da esto, primero, hay una tradición en la Argentina, lamentable, que es que siempre que se producen procesos inflacionarios, quienes más sufren son los dos extremos de la cadena, o sea, el productor y el consumidor. ¿Por qué suben más los productos? Alguno podría pensar por la incidencia que tienen los insumos importados. Entonces, el pass-through, como se denomina, o sea, el paso a precio de la devaluación del peso, o sea, del aumento del dólar, se traslada automáticamente al precio final, sea la incidencia que sea del insumo importado que utilice. El gran problema es que en Argentina las producciones industriales están fuertemente dolarizadas. Entonces, la balanza comercial importadora de Argentina es netamente productiva. Arriba del 80% de lo que importa el país son partes y piezas, insumos, bienes intermedios, bienes de capital. ¿Para qué? Para la industria, el agro y la infraestructura de servicios públicos y privados. Entonces, si usted tiene ramas, por ejemplo, vamos a elegir cualquiera que sea, el automotriz, donde el 70% de las autopartes son importadas, por lo tanto, dolarizadas. Usted va a la industria farmacéutica, la que produce los remedios nacionales, el 65% de los insumos son importados, por lo tanto, dolarizados. Ni hablemos de los combustibles, donde arriba del 80% es insumo, materia prima dolarizada. Pero en el caso de la alimentación, arriba del 45% de los insumos que se utilizan en la industria alimenticia son importados. Entonces hay un traslado, ¿no es cierto?, cuando se producen procesos devaluatorios como los que hemos vivido, donde prácticamente el peso ha perdido el 50% de su valor, esto impacta directamente sobre los productos alimenticios, que son los que integran básicamente la canasta familiar, ¿no es cierto? Bueno, Miguel, queremos agradecerte desde nuestro lugar la comunicación. La verdad que ha quedado un poco más claro. Gracias en verdad por comunicarte con nosotros y bueno, ante cualquier duda, incluso hasta otro programa lo podemos volver a repetir, ¿sí? Pero por supuesto, yo estoy a disposición de ustedes y para mí siempre va a ser un placer poder ir aclarando este tipo de cosas que le preocupan tanto, ¿no es cierto?, al hombre común, ¿no es cierto?, y que hacen a la cotidianidad de los argentinos. Estos no son temas, diríamos, macro, que los miramos desde la teoría, sino que tratamos de bajarlo, ¿no es cierto?, a la comprensión del tipo que está en su casa pensando cómo va a ser a fin de mes para pagar tal o cual tarifa de tal o cual servicio,
o adquirir tal o cual bien de primera necesidad. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a vos.